Hola, muy buenas tardes y bienvenido al estudio de hoy, del primer viernes de mayo, que es un privilegio estar con vosotros aquí en mi casa, que como Pedro anunció el domingo que ese es una grabación, porque los viernes por la tarde voy a Osuna para compartir otro estudio, así que hoy estoy por la tarde en dos lugares a la vez, pero vamos a orar, porque es importante ponerse tiempo en las manos del Señor y que te animo de orar conmigo. Dios, gracias, porque es un privilegio de hablar de ti, de hablar de tu palabra, y una responsabilidad grande, Señor. Gracias por ese privilegio. Gracias por la oportunidad de hablar de cómo tú nos das vida, Señor, y que tú eres la vida para nosotros y como tú siempre estás con nosotros. Guíanos, guía mi palabra, guía los oídos de lo que va a oír después. Y muchísimas gracias, Señor, por ser un Dios tan grande para nosotros. En tu nombre, amén. Pues hoy me gustaría compartir un poco sobre la vida, porque que estamos en primavera y realmente es interesante, porque siempre la cosa empieza a brotar, se veían los campos súper verdes y que hay cosas que cada año viven más, que por ejemplo los tulipanes, que tú no tienes que sembrarlos todos los años, que se va bajando durante el verano y en primavera aparece otra vez. Y también los árboles son un ejemplo de cómo se caen las hojas muchas veces, pero no muere el árbol. Y en ese tiempo estoy pensando mucho en la vida. A mí me encantan las plantas. Yo en mi azotea tengo mis plantas y tengo un patio también que cada vez más lleno de plantas. Pero realmente lo que ha dirigido el tema de este estudio ha sido la palabra vivificar, porque esa palabra significa de dar vida, tiene varios significados, pero en principio es eso. Y claro, vamos a empezar con el que nos da vida, que es Jesús, que vemos en Juan 11:25, que es la historia de la resurrección de Lázaro, que en el versículo 25 del capítulo 11 de Juan dice que Jesús, hablando, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y muchos sabemos esa promesa tan bonita que hay vida, no solo aquí en este mundo, pero hay vida después a través de Jesús, que Él vino, según Juan 3:16, para darnos vida eterna, que vamos a vivir para siempre. Bueno, otro tema, otro día para otro estudio sería como siempre hablamos de vida eterna, pero para ellos, los que no van al cielo, que van a vivir para siempre también, pero no con Jesús, es como muerte eterna. Pero bueno, este es otro estudio para otro día. Pero es interesante porque es Jesús que nos da vida. Y en el primero de Pedro, que Pedro va hablando sobre ese tema y la importancia y donde se ve la apariencia de esa palabra vivificar por la primera vez en ese estudio, que en 1 de Pedro 3, el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y vemos aquí que Jesús vino exactamente por eso, para vivificarnos, para darnos vida. Y sabemos por otro que como el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, dice Romanos 8, que también estamos vivificados, que no es como cualquier persona en el mundo, todos tenemos vida, respiramos. Pero es interesante porque la frase es que no tengo vida es una que es muy común cuando la gente parece que no tiene tiempo para sí mismo, no pueden salir mucho. Pero nosotros como creyentes, si tenemos una relación con Jesús, sí podemos decir, tengo vida. Y como
Juan 10 dice que no es vida cualquiera, que Jesús vino al mundo para darnos vida abundante. Y es curioso que la gente del mundo, si no tiene algo para distraerse, no siente que tiene vida. Lo bueno es con Jesús, no tenemos que distraernos. Podemos tener vida simplemente por la relación con Él. Que es una vida completa, que la relación con Dios, cuando se rompió, claro, que quitaba un parte de nuestra vida. Entonces, cuando nos sentimos incompletos, digamos, que es porque somos así, que no tenemos una vida completa, porque no tenemos una relación con Dios. Pero cuando creemos en Él y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, que sí, tenemos una vida completa, vivimos de verdad. Y es interesante porque si quieres ver cómo Jesús tiene el poder, puede ver el ejemplo de Juan 11, donde Jesús, simplemente por sus palabras, que volvió la vida a Lázaro. Vamos a mirarlo en Juan 11, que cuando Jesús habló que Lázaro, su amigo, murió algunos días antes, y en Juan 11, el versículo 40, empezamos en el versículo 39, que dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de lo que había muerto, le dijo: Señor, id de allá, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada a las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto a sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Y este es un ejemplo fantástico que Jesús no solo es una promesa vacía, Él dice: yo soy la vida. Después mostró para dar la gloria a Dios que sí, tenía el poder sobre la muerte, que podía decir a una persona que ven fuera, y esa persona vendría. Y escuché una vez que decía Lázaro por nombre, no sé si es verdad, porque si hubiera dicho solo ven fuera, que hubiera resucitado todo el mundo, por no decir un nombre. Y como digo, que yo no sé si es verdad, pero es interesante de ver, porque aún Jesús tiene ese poder. Y para mí es curioso, en la muerte de Jesús también había tanto poder que para incluso resucitar a los muertos. Si vamos a Mateo, el capítulo 27, Mateo 27, el versículo 50, que está hablando de la muerte de Jesús. En Mateo 27, el versículo 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, que no solo por sus palabras tenían el poder de resucitar a la persona, pero en su muerte igual, que el poder de Dios es increíble. Y imagínate que de ver una persona resucitada,
que había sido muerto durante un tiempo. Pero es ese poder de vivificar que tiene Jesús. Y claro, lo último y lo mayor de todos es su propia resurrección, que vemos en el siguiente capítulo de Mateo 28 y en el versículo 5, que dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ver al lugar donde fue puesto el Señor. Y ese poder de dar vida a la persona nos da seguridad, nos da esperanza para que cuando diga, viera a nosotros que va a darnos vida, es una promesa que Él puede cumplir. Y vamos a estar con Él para la vida eterna, que tenemos esta promesa. Y lo bueno es que no solo tenemos vida, la promesa de la vida eterna, en que tenemos que simplemente aguantar hasta la muerte, que también que se ve la palabra vivificar mucho más veces, sobre todo hablando de nuestra propia vida aquí en la tierra, porque también la palabra vivificar significa de vigorizar el descaído o el débil. Y ahí quiero enfocar un rato porque es importante de saber que esta no es una vida de aguantar la cosa, que podemos tener mucha vida, vamos a sufrir, sí, pero Dios es un día de restauración, la restauración de nuestra vida, de empezar otra vez, de hacernos olvidar del pasado y las cosas antiguas y empezar una vida nueva, que lo vemos muchas veces en la vida de las personas, e incluso con personas que están sufriendo mucho. Una hermana en la fe me comentó anoche que cuando tuvo cáncer, que tenía paz, y una paz que los médicos no entendían, porque decía: ¿por qué no está tomando pastillas para la ansiedad o para ayudarte a dormir? Y ella decía: es que no me hace falta, que tengo paz, ella seguía trabajando, que seguía, gracias a Dios, ya está sana, pero durante todo ese tiempo decía cómo fue otra persona viviendo eso. Y claro, cada uno sufre de una forma diferente y cada uno tiene su propia historia, y a veces es sufrir y descaerse en desánimo, pero esta palabra vivificar es lo que da la idea que mientras estábamos débiles antes, podemos tener vida otra vez, que de caernos en desánimo no significa de quedarse ahí. Y hay la promesa también tener vida después. Y si vamos a Salmo, vamos al libro de Salmo, porque ahí es donde tenemos muchas promesas sobre esa palabra, sobre la capacidad de tener vida otra vez. Vamos a Salmo 143, el versículo 11. El Salmo 143, versículo 11, que dice: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y cuando estamos en angustia, cuando estamos pasando realmente mal, por muchos motivos, el nombre de Jesús, este nombre de este Dios que fue capaz de resucitar a Lázaro, que fue capaz de resucitar sí mismo en la forma de Jesús, que incluso en su muerte había el poder de resucitar gente muerta, que hay la promesa que Él puede levantarnos y darnos vida en medio de la angustia. También vemos lo mismo, un poco lo mismo, en el Salmo 138, algunos salmos antes, el 138, el versículo 7, que dice: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás
tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que tenemos esta promesa y esa seguridad de en medio de los tiempos difíciles, cuando parece todo el mundo que está en contra de nosotros, cuando estamos pasando por un tiempo de prueba, cuando estamos en una enfermedad y parece que no hay salida, que aún así podemos tener vida, podemos tener ánimo, podemos tener la fuerza para seguir adelante y tenemos que agregarnos a esa promesa y no dejarnos de creer en ellos. Y también confiar en su misericordia y en su palabra, que fácil no es, pero mejor que sí. Así que vamos a mirar cómo podemos tener vida y cómo el Señor puede vivificarnos. Y vamos a Salmo 119, que ya hemos estudiado bastante en los estudios de los viernes con Pedro y ha sido una bendición grande. Pero esta palabra aparece varias veces. Y si vamos a Salmo 119, el versículo 25, lo vemos la primera vez. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Y esa palabra, esta Biblia, la palabra de Dios tiene vida. Además es viva y eficaz para llegar a nuestras almas y cortar y llegar. Así que podemos tener vida simplemente leyendo su palabra. Y consuelo y paz y a veces es simplemente parar la caída en nuestra vida con la palabra. A veces no vamos a levantarnos enseguida, pero poco a poco vamos, como Elías que necesitaba descansar y comer. Y que esta historia de Elías cuando estaba tan desanimado que quería incluso quitar la vida y él lo que necesitaba fue descansar y comer. Y ya después de hacerlo varias veces es cuando el Señor llegó a hablar directamente con él. Porque a Dios le importa mucho toda nuestra vida, no solo nuestra alma, pero también nuestro cuerpo y nuestros sentimientos. Así que no es solamente cuidar de nuestra alma que lo hace y al final es la parte eterna de nosotros. Así que, pero su palabra no llega en los momentos adecuados. A veces por nuestro tiempo de lectura, a veces a través de algo compartido por el hermano, en una predicación, en un devocional. Por eso es tan importante siempre, pero sobre todo en los tiempos difíciles, que agrupamos totalmente en la palabra. Que a veces tenemos que quitar la cosa que no nos afecta tanto antes, pero es quitarnos del mundo un poquito y separarnos, que Elías estaba en el desierto, que se quitaba todo y toda la persona y estaba ahí solo, que tiene su peligro, pero también es un tiempo de restauración. Y ahí, en el soplo, llegó Dios a Elías y Él va a hacer lo mismo a través de su palabra. Y también en el versículo 107 del mismo capítulo de 119, que vemos repetido un poco lo mismo. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y otra vez se repite la misma idea en el 154. Dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Y esa idea que la palabra de Dios puede darnos fuerza y ánimo y paz para seguir adelante. Y no solo eso, que también a través de la justicia Dios puede vivificarnos. Que lo vemos en el versículo del mismo capítulo, que nos quedamos aquí,
dice en el versículo 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y la justicia es el bien de Dios, la santidad. Y es algo que es algo de meditar, como de estar bajo de su santidad nos da vida. Es otra vez esa idea de que cuando perdimos la relación con Dios, separado de Él antes de conocerle, es como parece que nos faltaba algo en la vida, y ya de poner encima el perdón y la santidad de Dios sobre nuestras vidas, que nos hace completos como personas y podemos vivir mejor porque por su justicia. Y también que vemos en el mismo capítulo un ejemplo más de cómo Dios nos puede vivificar en el versículo 159, el último caso, que dice, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, perdón, que yo sé que me cuesta decir esa palabra, vivifícame conforme a tu misericordia. Y para mí ha sido interesante de meditar en esa idea, porque por la salvación tenemos vida a través de la gracia, porque por la gracia que tiene poder, porque es recibir algo que no merecemos, que yo fácilmente en mi mente puedo imaginar cómo tenemos vida a través de la gracia, pero también a través de la misericordia, que es un poco diferente que la gracia, porque la misericordia es no recibir lo que merecemos, que es la muerte. Por nuestro pecado merecemos la muerte, pero por quitar eso de nuestra vida y darnos la posibilidad de tener salvación, también tenemos vida. Y qué consolación y qué alegría. Podemos vivir de otra forma, que no sé si a ti te ha pasado, pero que no es porque estamos sonriendo siempre o que estamos de risa siempre, pero que simplemente por nuestra sed la persona puede dar cuenta que somos diferentes, y debe ser así. No porque tenemos una alegría falsa, pero es porque Dios vive dentro de nosotros, tenemos su Espíritu Santo con nosotros, y en eso tenemos vida, que tenemos paz, y tenemos la posibilidad de caernos en desánimo y después levantarnos, no por nosotros mismos, que hoy en día el mundo quiere decirte, tú puedes ya ser fuerte porque tú tienes que levantarte y tomar la decisión de seguir adelante. Y a cierto punto es la verdad, porque si no decidimos de levantar la cabeza, nunca vamos a levantarnos. Pero por otro lado, que tenemos la herramienta más poderosa del mundo, del universo y de la eternidad, que es la palabra de Dios. Y vemos en su santidad y por su misericordia tenemos vida. Así que espero que estás viendo que es un consuelo y un ánimo para ti hoy. Y quiero, si vamos a Isaías, el libro de Isaías, el capítulo 58, que vemos otra vez. El capítulo 58 de Isaías, el versículo 11, que dice, Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Así que aquí en la naturaleza vemos otro ejemplo, que un desierto antes que llegue la lluvia parece vacío, sin vida. Sí, pero tú llegas justo después de un tiempo de lluvia en el desierto y de repente sale todas las flores, que parece un poco un montón de verde. Y además yo me acuerdo una vez que cuando vivía en Osuna, tuve un tiempo en que estaba bastante enferma y no podía levantarme casi durante un mes, y alguien estaba viviendo conmigo,
y en mi patio tenía también varias plantas. Y claro, la gente que estaba conmigo estaba pendiente de mis plantas porque yo no estaba en condiciones para cuidarlas. Pero había una planta, un aloe vera, que estaba en una terraza al lado de mi habitación y yo me la olvidé de completo de esa planta. Y estaba ahí durante el mes de agosto y septiembre sin recibir ninguna gota de agua. Claro, cuando por fin me operé, que me recuperé un poquito, empecé a moverme por la casa y me daba cuenta de esa planta que está ahí y marrón no fue su color, que estaba seca, esa pobre planta pero seca. Y digo, ¿qué he hecho? ¿Qué error de no ponerlo abajo o decir a alguien que estaba ese planta arriba? Pero bueno, ya se pasó y por no tratarlo lo echo bajo de una mesa en mi patio abajo y lo dejaba ahí en la maceta hasta durante todo el invierno. Y en marzo, cuando empecé a pensar en sembrar cosas, que yo tengo que secar esa maceta y tirar la planta, pero cuando lo saqué de abajo de la mesa, este aloe vera estaba completamente verde, que no estaba muerto, que yo pensaba que estaba muerto, pero claro, es un cactus, pero qué gran ejemplo desde la naturaleza de cómo las cosas que parecen muertos a veces no están muertos. Y que incluso, y en ese mismo versículo vemos que cuando estamos completamente hasta los huesos secos, que Dios puede dar vigor y vivificar a nuestros huesos. Y que para los que conocéis a la Biblia bien, sabe que otro ejemplo de hablar de huesos secos, que es una profecía que aparece en Ezequiel 37. El 37 y el versículo 1, que nos da una imagen de cómo Dios puede renovarnos, que hasta los huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. A mí hizo pasar cerca de ellos por todo de alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Otra vez vemos el poder de la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y aquí es esa imagen que si seguimos leyendo, vemos en el versículo 13, para dar una explicación de esa profecía y lo que significaba, que empezando en el versículo 11 dice, me dijo luego, Ezequiel está hablando otra vez, y aquí tenemos la palabra de Jehová, hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nosotros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos de todo destruidos. Por tanto, profecía y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros súplicos, pueblo mío, y os haré subir a vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando habrá vuestros súplicos y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre vosotros, y viviréis. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dije Jehová. Y claro, este capítulo que
es una imagen de cómo Dios puede dar vida a los huesos secos y cómo con que Israel estaba en rebelión contra él en ese momento, que él podía dar a su hueso seco vida. Y es una promesa de la venida de la Mesías, que como Jesús iba a dar vida a ellos y que en un futuro Israel va a vivir este parte de todavía que tiene en un futuro, de vivificar, que va a tener vida otra vez como pueblo y volver a los caminos de Jehová, porque Jehová es Dios y que sabrán que soy Dios. Y entonces que esta promesa tan importante y una imagen tan viviente, que podemos ver que como Dios tiene el poder en una valle de huesos secos de cumplir y de volver el cuerpo a ese huesos. Así que tenemos la misma promesa que en nuestras vidas, aunque estamos pasando por tiempos difíciles, aunque parece que no vamos a superarlo, que parece que no hay futuro, que sí, hay futuro y que tenemos la promesa de la vida eterna, pero no tenemos que esperar hasta la muerte para tener esa vida abundante. Hoy podemos tenerlo a través de su palabra, a través de su misericordia y de su justicia. Y podemos descansar y recuperar fuerza para seguir adelante con vida. Así que quiero terminar con otro pasaje de 2 de Corintios, porque que en medio de tiempos difíciles que necesitamos mucho palabra de ánimo y de saber que sí, que vamos a recuperar. Y en el 2 de Corintios, el capítulo 4, y el versículo 15 hasta el 18 dice, porque toda esa cosa padecemos por amor a vosotros, es Pablo hablando, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y qué promesa tan grande, que día a día el Señor puede darnos fuerza. Y yo no sé en qué lo que estás viviendo hoy, sé que alguno está pasando por tiempos muy difíciles. En mi familia tenemos varias personas muy enfermas ahora mismo y creo que por eso he vuelto a ese versículo tan importante de saber que hay vida y que aunque no nuestro cuerpo, nuestra mente e incluso nuestra alma no tiene ganas de salir adelante, que Dios no llega y puede darnos vida, nos va a vivificar y que en el paso de este tiempo tenemos la promesa de Dios de saber que Él tiene vida para nosotros y no solo aquí en la tierra, pero también en eternidad. Y a través de su poder, el poder incluso para superar la muerte, que Él va a darnos vida para seguir adelante. Así que espero que haya sido un ánimo, que es un estudio bíblico de verdad, de intentar animar a mí misma y a vosotros de la vida que tenemos y qué riqueza, como decía este versículo, que la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. No es simplemente aguantar y tirar adelante, que tenemos la capacidad de tener más vida. Y a veces tenemos que parar en el camino cuando estamos sobrecargados por las circunstancias y no pasa nada. Este es natural y como en el ejemplo de Elías,
Él necesitaba apartarse durante un tiempo, decir, Dios no puede más. Pero lo bueno es que Jesús, que Dios nos llega, nos escucha, nos ayuda de primero recuperar fuerza física y emocional, y después va a tratar en una manera tan suave a nuestras almas que incluso no nos damos cuenta de cómo estamos otra vez empezando a vivir. Y a través de su palabra y bajo de su santidad que podemos recuperar fuerzas y seguir adelante. Así que estoy orando por vosotros y que seguimos adelante. Seguimos compartiendo la palabra donde hay vida y fuerza, y que el Señor os bendiga mucho, que espero que confiéis en el Señor para tener vida. Así que nos vemos el domingo.